¿Cómo se planifica un implante? Técnica, evolución. ¿Cómo es esto, Francisco? ¿Qué tal, Emilio? Muy buenas. Bueno, primero hay que hacer una valoración del paciente. Creo que es lo más importante. Valorar al paciente si es in situ, en persona, muchísimo mejor, evidentemente. Siempre lo prefiero el 99% de los casos. Es fundamental, ya no solamente para ver en persona el caso en concreto, pero es mucho más importante informar al paciente tanto de su situación actual, sobre todo que te cuente qué objetivos tienes, si se pueden cumplir o no, los pros y los contras. Es muy importante que un paciente, cuando va a dar un paso de estas características, tenga toda la información presente y sea consciente de ello para que luego le ayude a tomar la decisión más correcta para él. Claro, nos hemos metido ya de lleno en esto, ¿no? En el tema de la planificación, pero es que lo consideramos que hemos estado hablando antes como que es algo que es muy importante, ¿no? Porque la gente va un poco a ciegas también a este tipo de cirugías capilares. Creo que es fundamental y hoy en día nos estamos enfrentando a varios frentes y uno de ellos son redes sociales e internet, que aunque puede ser un medio magnífico para hacer una divulgación seria y científica, puede ser todo lo contrario, ¿no? Puede revertir esa situación y dar una información errónea, puede dar falsas expectativas y sobre todo mentiras y cosas que no son, y al final el paciente no se hace la idea correcta y, como siempre decimos, dar el paso a hacerse una cirugía capilar es algo maravilloso en el sentido de que cambia la vida del paciente para bien, pero en caso de que se haga de forma incorrecta o un paciente que no puede hacerse no se puede someter a una cirugía capilar y se le realiza y no se consigue los resultados que quería el paciente, le desgracia la vida para siempre. También es que hay un momento, ¿no? Que en el que llega el paciente a la clínica, tú hablas con él, pero claro, tendrás que analizarlo, ¿no? Un poquito antes para ver hasta dónde se puede llegar. Claro, evidentemente tenemos que saber los objetivos del paciente y si esos objetivos del paciente son reales con la situación que presenta el paciente. Si eso se genera una sinergia entre ambos casos, adelante, no hay problema. A mí me gusta verlo al microscopio, la situación del cabello y sobre todo comentarle paso por paso, informarle de su situación, porque es que ese es algo tan básico y que tan poco se hace, porque todos los días tengo pacientes que han ido a visitar otras clínicas, otros profesionales y no tienen nada de información o incluso vienen con información que no es real. Entonces eso hace que el paciente a la hora de tomar la decisión no vaya a tomar una decisión objetiva. Entonces al paciente yo me tomo el tiempo que haga falta con el paciente cuando viene a valoración, porque no me gusta que ningún cabo quede suelto, porque quiero que si da el paso tenga la confianza absoluta de que lo que quiere conseguir en su mente lo va a obtener. Y eso para mí es muy importante. Incluso yo siempre les digo lo mismo y así que lo cumplo siempre. Una vez el paciente se va por la puerta de nuestra clínica, nunca se acaba la consulta ahí. Me refiero que en cualquier momento, ante cualquier duda, se puede dirigir a mí muy fácilmente por mediación de teléfono, el WhatsApp, como considere que es su medio más cómodo, y yo en la máxima brevedad posible les informo de todo. Esto es importante, ¿no? Porque hay veces que las cirugías es verdad que es hacer, lo hablaremos un poco más tarde, ¿no? Pero que te lo hacen y luego ya te olvidas y ya no vuelves a tener contacto con la persona que te lo ha hecho o el equipo que te lo ha hecho. Pero en este caso contigo es diferente, ¿no? Yo creo que eso yo creo que puedo partir de la base que es una mala praxis médica, directamente, bajo mi punto de vista. Creo que los médicos estamos para tanto, si tenemos que hacer un acto médico quirúrgico o poner un tratamiento médico clínico, luego la evolución del paciente tenemos que estar acompañándolo hasta el final. Yo con todos mis pacientes paso muchos años en contacto con ellos. Eh, Cada mes, según la necesidad del paciente, los primeros meses es un contacto mucho más estrecho, más intenso, porque es una situación muy novedosa para el paciente en el sentido de que está viviendo una situación con que la habíamos prevenido y la habíamos informado, evidentemente, como he dicho anteriormente. El paciente cuando se mira al espejo y son todo dudas, ¿no? Entonces tenemos que acompañarlo hasta el final. Y luego, pues bueno, la evolución pasas por diferentes fases
en la cual siempre tenemos que estar ahí acompañando al paciente, pero yo es que yo lo hago de forma natural y no lo percibo de otra manera. Creo que la medicina tiene que ir por ese camino. Si no va por ese camino, es que algo estamos haciendo mal los médicos, en el sentido de que estamos pasando a industrializar la medicina, y eso al final el máximo perjudicado es para el paciente. Y por qué no decirlo, yo me siento satisfecho y orgulloso cuando llevo al paciente muy de cerca, porque considero que estoy haciendo mi trabajo correctamente, mi vocación y mi compromiso con el paciente, que es fundamental. Bueno, eso también es algo que debería estar como instaurado, pero desgraciadamente no siempre pasa, ¿no? Pero claro, ahora cabe de mencionarlo, ¿no? Que en clínica debe ser en tu persona, que es algo que sí que practicáis desde el inicio. Desde el inicio, además, incluso justamente en el día de ayer tuve un paciente con una serie de una situación muy especial. Ya había visto casos muy similares. En fin, este paciente no tenía una solución quirúrgica. Le habían dicho en otras clínicas que sí, incluso tenía ya concertado el día que le iban a hacer la cirugía capilar. Yo le informé de todo. Estuve el tiempo necesario para dar todo tipo de detalles, por qué motivo yo consideraba que no estaba para la cirugía, porque es muy importante. Hay que racionalizar, o sea, hay que decirle al paciente los motivos y racionalizarlos, y que por él mismo los vea, ¿no? Yo siempre les digo, yo no estoy aquí para convencer, yo estoy aquí para ayudaros a que toméis la mejor decisión, y tampoco quiero que crean mi verdad, sino quiero hacerles ver a ellos mismos, que por sentido común, que la situación que tienen es la que es, ¿no? Entonces, cuando el paciente evidentemente vio la situación por él mismo, por toda la conversación que tuvimos, por toda la información que le ofrecí, evidentemente ese paciente, cuando se va por la puerta, en cualquier momento se puede poner en contacto conmigo. ¿Por qué? Porque es humano buscar una solución. Eso es así. Tenemos que tenerlo muy naturalizado. ¿En qué sentido? En que a lo mejor se topa con amigos, se toma con una publicidad engañosa que le dice que haya salido una nueva técnica, que ha salido cualquier tratamiento y demás. Y la persona, como siempre digo, tiene una parte emocional muy fuerte detrás y querrá darle solución a esa situación. Entonces yo siempre le doy la libertad absoluta, y les digo que por favor me llamen, me digan el motivo por el cual están valorando algo contrario a lo que estuvimos hablando, y en fin, y se soluciona y no hay problema. Claro, y estas variantes que tú tienes, que analizas, porque ahora estás comentando, ¿no? Un paciente que se le iban a hacer sí o sí la cirugía en otra clínica, pero tú has visto que no tiene ninguna solución quirúrgica posible. Para poder llegar a determinar estas cosas, ¿qué variantes crees necesarias controlar dentro del paciente, ¿no? Lo, Analizarlas. lo primero es la zona donante. Es decir, un paciente que tiene una zona donante, que sabemos que es la zona posterior y lateral, que extraemos las unidades foliculares para trasplantarlas en la zona afectada, en la zona alopécica, y no cumple con las expectativas, evidentemente no se puede hacer una cirugía capilar. Eso es lo básico de lo básico. Luego, en este caso, el paciente tampoco era conocedor de que una vez extraídas esas unidades foliculares no vuelven a crecer donde la hemos extraído. Este Crecen, paciente tenía una zona donante, digamos, pobre, no tenía mucho pelo la tenía para muy, coger, muy, muy delimitada, ¿vale? y la tenía muy escasa. Entonces, porque al final de la zona donante no podemos extraer de cualquier sitio, tenemos que delimitarla correctamente, con unos límites de control y de seguridad, para extraer las unidades foliculares que van a soportar el trasplante capilar. Y en el caso de que se lleve a cabo una cirugía con una zona donante pobre y con pérdida de cabello en esa zona donante también, que era el caso, ¿qué podría pasar? Lo primero es que podemos provocar en un 90 y largos por ciento unas lesiones que son irreversibles, que son la fibrosis y zonas de alopecia. Entonces estás cambiando un problema en una zona en concreto, que habitualmente es la zona superior, a una zona donante. Y una fibrosis es como una duricia, que eso es para toda la vida. Entonces, y luego al margen de que, claro, el paciente se tiene que ver en una situación en la cual dejarse el pelo largo, para que ese tipo de lesiones no se perciba ¿Qué estéticamente. efecto tendría visualmente una persona con fibrosis después de hacerse la cirugía? Se quedan como vulgarmente dichos, como bocaditos, como ¿Vale? bocados, ¿vale? Son zonas de alopecia que incluso se pueden enrojecer, Ujú. y son lesiones que estéticamente no son No bonitas para el queda paciente bien, para ¿no? nada. Entonces el paciente, a partir de ahí, se tiene que tomar una serie de medidas, como dejar el pelito largo para disimular ese tipo de zonas, porque eso es para toda la vida. Y luego no es eso, luego las expectativas que tenía de tener pelo en la zona alopécica no las va a tener, Eso porque es es, escaso. porque va a ser una cirugía estética que no va a ser estética, ¿no? Efectivamente, en este caso era puramente económico. El motivo era económico, claro, los de la otra clínica.
efectivamente. Claro, y le hiciste ver de forma objetiva, ¿no? Que no podía someterse a esa cirugía. ¿Y cómo es la reacción de estos pacientes en ese momento? Pues habitualmente, a ver, habitualmente lo primero que se sorprenden, ¿no? Porque estás diciendo una cosa completamente diferente a lo que él tenía en la cabeza. Eso es lo primero. Y luego, claro, evidentemente se decepcionan porque, como he dicho, querían una solución a su situación. Pero claro, la verdad es la verdad. Y si en la vida no hay que mentir, en la medicina, imagínate, ¿no? No podemos ir engañando a los pacientes, muchísimo menos, porque al final le estamos haciendo un flaco favor a la medicina y a los pacientes. Y luego son unas situaciones en la cual, como digo, siempre le vas a desgraciar la vida. Y la vida es muy larga. Y luego el posoperatorio, aunque sea una cirugía menor, que no es invasivo, no es doloroso, todo lo que queramos, pero no deja de ser una situación en la cual el paciente se va a mirar muchas veces al espejo al cabo del día buscando una solución, buscando una evolución que tenía en mente que nunca va a llegar. Entonces el viacrucis que se le espera es duro. Es duro porque al final no conseguir el objetivo. Y luego también la parte económica también es muy importante. Es una inversión, aunque es, como siempre, es una inversión emocional, no deja de ser una inversión económica importante y la gente hace verdaderos esfuerzos y hay que tener máximo respeto a esa situación, porque si no, lo mejor es luego, como he hecho, no hagas nada. Digo, no obstante, vamos a ser cautos, espera, piénsatelo bien y cualquier cosita me comentas. Claro, porque realmente no sé, nunca va a ser un candidato para poder hacerlo de forma bien, No, una persona así. no, Vaya donde vaya. vaya donde vaya. Y a día de hoy, como siempre digo, aunque parezca muy coloquial, pero tanto en la tricología, que es la ciencia que estudia el cabello y hay tratamiento para ello, como en la cirugía capilar, no hay magia, no existe, milagros no hay, hay lo que hay. Si se puede, se hace lo que haga falta, pero si no se puede, no se hace absolutamente nada, Es porque mejor es dejarlo. contraproducente para todos. Pues yo creo que queda bastante así tajante, pero queda bien claro. Miramos la zona donante en esta planificación. ¿Qué más miramos? Bueno, vemos sobre todo la zona donante que sea una zona óptima y Sí, luego si el paciente también, la parte receptora, que es la parte superior, tenemos que informar al paciente si con una cirugía se lo vamos a solucionar o muchos pacientes requieren 2 cirugías. vale. ¿Pueden ser más de 2? Bueno, nosotros hemos hecho hasta 3 cirugías en un paciente eh, con mucha sensibilidad, con mucho mimo, porque la zona donante tenemos que respetarla muy, muy bien, porque como siempre digo, nunca estará justificado lesionar una zona donante por tener pelo en la zona afectada, porque siempre estaríamos cambiando el problema del lugar y eso no lo podemos consentir. Luego es muy importante el paciente qué idea quiere, porque muchas veces el paciente lo que desea no se puede hacer. Luego, por ejemplo, a nivel estético, tenemos que tener unos ítems muy bien planificados para que el pelo quede totalmente natural. Yo siempre lo digo, cuando estemos casi acabando el proceso de maduración, el paciente, si no quiere decir que se ha hecho una cirugía capilar, nadie lo tiene por qué detectar. Y eso es muy importante conseguir ese efecto, ¿no? Y eso también pasa, nosotros lo tenemos claro con la técnica que utilizamos y las herramientas quirúrgicas. Y luego otra cosa muy importante es que el paciente muchas veces viene con ideas que quiere tener pelo implantado en zonas donde no se puede implantar. O bien porque anatómicamente no es correcto y dos, porque estéticamente no queda bien. Entonces todo eso hay que hacérselo ver al paciente. O gente que a lo mejor pues ya viene con una edad importante, con una foto de hace 30 años. La fisionomía de la cara, sí, es muy habitual y Yo era muy, así, ¿no? y Te lo muy digo. humano, pero no podemos, no porque ha cambiado todo, ¿no? Entonces, y luego también la nacionalidad del paciente es muy importante. Hay muchísimos factores que intervienen a la hora de hacer una evaluación correcta y de sobre todo hacerle ver al paciente que hasta dónde se puede llegar. Sí, porque digamos que esta es la fase del diseño de la línea, ¿no? O cómo le vais a distribuir el pelo en la cabeza, ¿no? En la zona afectada. Sí, sobre todo a partir de donde empieza la primera línea de implantación, si en caso que tuviese afectado la parte anterior, o si tiene afectado la coronilla, o cualquier zona, hay que decirlo. Entonces, mucha gente pues piensa que bajar la línea cuanto más es mejor, y en muchísimos casos es todo lo contrario. Entonces, eso hay que hacérselo ver al paciente y explicárselo correctamente y además es que al final ellos mismos lo ven. ¿Hay una serie de patrones que sigas
que sean objetivos sí o sí para determinar este diseño del pelo en la cabeza o más o menos es dependiendo de... A ver, el diseño es muy personalizado de cada paciente porque cada uno tenemos una fisionomía de cara y cada uno va a tener nuestra naturalidad. Eh, Una de las cosas que siempre digo y parece que es muy básica es nunca pongas pelo donde nunca ha habido. Es muy importante. El tejido lo va a recepcionar de una manera, lo va a recepcionar de otra. Luego el músculo frontal es muy importante a la hora de tomar decisión porque es un límite anatómico que no podemos traspasar bajo ningún concepto porque sabemos que funciona mal y efectivamente los resultados serían negativos. Vale. Pues entonces, bueno, tenemos estas partes, estamos preparando el diseño, pero lo que has comentado antes, la zona donante, es verdad que la gente está poco informada, ¿no? Que no sabe que no vuelven a hacer pelo ahí. Es que eso es tan básico y el paciente tiene que saberlo porque es básico de la vez, de una importancia tal que puede hacer que el paciente tome una decisión hacia un lado o hacia otro, hacérselo o no. Es decir, las unidades folículas de la zona donante no vuelven a crecer en la zona donante. Extraemos e implantamos. Donde implantamos crecen. Y yo siempre os digo lo mismo. Si de la zona donante se regeneran las unidades foliculares, todo el mundo podría hacerse cirugía capilar. Y todo el mundo puede hacerse una cirugía capilar. Entonces, ¿qué haríamos? Haríamos una cirugía capilar, esperaríamos X tiempo que se regenerase, volveríamos a extraer. Así progresivamente hasta que cubriésemos toda la zona afectada. Pero eso no existe a día de hoy. Entonces, eso es muy básico. Pero claro, es una información, digamos, tan importante que puede cambiar, como he dicho, la decisión del paciente y en muchos sitios la agobian decir. Entonces es al final lo que estamos diciendo. Al final tenemos que saber qué queremos hacer. Hacer el bien al paciente, mirar por el paciente, cambiarle la vida al paciente o solamente queremos lucro económico Claro. a cambio de la desgracia del paciente. Por suerte, los pacientes son más conocedores de no lo que he dicho de las unidades foliculares, porque cada vez me sorprendo más de que esa información no la tenían en su poder. No era un punto importante a la hora de tomar la decisión si somos mediana o no, porque lo desconocían, pero sí que saben discernir entre quién quiere tomarle el pelo y quién quiere hacerle el bien. Nunca mejor lo dicho, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es fundamental. Sí. El problema de esto es que, claro, aquí se vende muy rápido, ¿no? Cuando un paciente con alopecia ve una foto de un antes y un después de cualquier persona de cómo ha mejorado, no sabe todas estas premisas que hay que tener en cuenta para poder llevarlo a cabo. Simplemente ve el resultado final. Entonces dice, si aquí lo han hecho de esta manera, pues me lo van a hacer igual de bien a mí. Pues fíjate, cuando a lo mejor, yo siempre les digo que no hay dos casos iguales. Puede parecer igual, pero no es igual. Luego estás hablando de las unidades foliculares de la zona donante, varía el porcentaje. Sabemos que a grosso modo puede ser de un pelo, de 2 y de 3, pero el porcentaje, hay mucha gente que a lo mejor tiene un 60% de unidades foliculares de 3 pelos, con lo cual la sensación va a ser de mayor densidad, un 20% de 2. Entonces, cada persona es completamente un mundo completamente diferente. Luego el pelo no es lo mismo, un pelo de un calibre más grueso, más finito, castaño, rubio. Hay muchas variantes que van a influir en el resultado final. Pero yo lo que siempre os digo, si el paciente tiene zona donante y es consciente del pelo que te debe decir, si es castaño, pues es castaño y lo habrá sido un chiquillo de 14, 15 años y el pelito lo tendrá fino, ¿eh? Yo le consigo el resultado. Siempre y cuando si hay que hacer un retoque, si hay que hacer lo que sea, conseguimos el resultado, y perdón que sea así, siempre. ¿Vale? Para mí el compromiso con el paciente es que cuando terminemos el proceso se mira al espejo y esté feliz y contento. Para mí es lo más importante. Haya que hacer un retoque o haya que hacer dos o haya que hacer lo que haya que hacer. Siempre y cuando el paciente, cuando yo le doy el ok que digo, tiene solución quirúrgica, lo conseguiremos sí o sí lo que haga falta, como sea, con la ciencia en la mano y haciendo bien las cosas, invirtiendo correctamente en material de calidad y de última generación para que el paciente consiga los objetivos, pero lo conseguiremos sí o sí.
seguro. seguro. Eso en clínica de besa es No hay otra opción. garantía. Para mí no hay otra opción. Si entran al quirófano es porque lo vais a conseguir. Si viene el paciente y le doy el ok, oye, mira, eres candidato para cirugía capilar, si lo decides hacer eso, evidentemente. Yo no convenzco nunca a nadie, no es mi estilo, ni creo que el médico tenga que convencer absolutamente a nadie. Eso ya se puede ser, ya lo harán los comerciales. Quien tenga comerciales, yo no tengo ¿Es que vuestro convencer a caso? nadie, nosotros somos médicos y como médicos tenemos que informar de la situación y de los resultados que podemos obtener y de los pros y los contras. La decisión ya la toma el paciente, pero una vez, si le doy todo el ok, y si hay una pequeña contra se puede solventar o que se asume y el paciente dice, Francisco, adelante, me da igual tardar 1 año, 2 años, 3 años. El paciente se tiene que mirar al espejo y quedarse feliz y contento. Esa es nuestra base fundamental de la clínica. No hay otra cosa, no hay otra opción. Pues bueno, en esto clarísimo también nos queda que sí o sí va a tener pelo quien les des el ok. No quien vaya a clínica de besa, sino que a quien le des el ok para la operación. Y claro, aquí viene la técnica. La técnica empleada hoy en día es la FUE, ¿no? Entendemos, ¿no? Siempre a mí me gusta hacer, separar y primero, en la técnica FUE siempre va a hacer mención a la técnica de extracción de la zona donante que estabas comentando. Puede ser, se extrae 1 a 1 de la zona muy bien delimitada, como hemos comentado muchas veces. No se extrae de cualquier sitio, ni a lo loco, ni muchísimo menos, sino se tiene que delimitar muy bien, porque lo que extraigamos tiene que ser unidades foliculares de candidatas a que cuando las trasplantemos crezcan correctamente. Bien, dentro de ahí pueden ser de unas medidas u otras. Nosotros gastamos medidas muy pequeñitas. No voy a entrar en números más que nada, pero son muy pequeñitas para evitar cualquier tipo de cicatriz. Es muy importante. Y luego la implantación. La implantación es fundamental, igual, es fundamental todo, pero fundamental ¿para qué? Para darle naturalidad, para que el pelo tenga la mayor densidad. Nosotros utilizamos implanters o llamamos también DHI, ¿vale? Es un instrumental quirúrgico. Creo que nosotros gastaremos desde hace unos 8 años aproximadamente y los gastamos absolutamente en todas las cirugías. No entendemos hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Porque te activa muy poquito la inflamación, que eso es importante. No es lo mismo una incisión que un pinchacito. Con el implante hacemos implantamos con pinchazos. No es lo mismo una incisión. Imagínate, lo que voy a decir a lo mejor es un poco cruento, pero no es lo mismo, imagínate, si extraemos 3.000 unidades foliculares, no es lo mismo hacer 3.000 incisiones con un bisturí. Uf, sí, y el sonidito, ¿eh? Y... No, es el daño, el traumatismo que provocas en el tejido. No puedes agrupar mucho por centímetro, no puedes darle la densidad correcta. Luego no le puedes dar el ángulo correcto porque no te lo permite esa técnica. En cambio, con los implantes es todo lo contrario. Es menos invasivo. Estamos hablando que a la misma vez que implantamos únicamente con un pinchacito, la unidad folicular se introduce en el tejido y nos permite, aparte de no activar la inflamación, mínimamente invasivo, nos permite dar el ángulo a la unidad folicular según la zona en la que estemos trabajando, porque sabemos que no es lo mismo la primera línea de implantación que una coronilla, que es la típica forma de hélice. Todo eso hay que simularlo como si fuera Claro, que sea lo más natural. natural posible. Claro, todo eso al final, ¿qué supone? Que el paciente llegue el tiempo de maduración completa, 8 o 9 meses, 1 año, año y poco, según el paciente y según en la década en la que se encuentre, porque no es lo mismo la evolución de un paciente de 20 a 30 años, de 30 a 40, 40 a 50. Es que muchas veces se encasilla todo en uno y no es así. Según en la década que nos estemos moviendo, el paciente habitualmente se mueve en una maduración u otra. Entonces, tenemos que conseguir esa naturalidad y si el paciente lo quiere decir, que lo diga y si no, no. Al paciente tienen que decir, fulanito, qué bien te veo. Y mucha gente dice, has adelgazado, te has quitado la barba, muchísimas cosas, pero no detectan que capilarmente ha habido un cambio brutal hasta que el paciente, si evidentemente lo desea o es un familiar, le enseña una foto antes y después y dice, no, esto es lo que me ha pasado. Entonces, eso al final Sí, te veo mejor, pero no sé por qué, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, no es lo mismo que te digan, te veo muy bien, no sé por qué, o te veo tal, que te digan, a la que te has hecho, ¿sabes? Es Porque diferente, ese sí. a la que te has hecho es para toda la vida. Sí, y es como muy, muy exagerado. Bueno, hay gente famosa, no diremos nombres, ¿no? Pero hay gente famosa que se le nota ese a la que te has hecho, ¿no? Que parece que lleve un gorro, ¿no? Alguna vez o Efectivamente. cosas así. Y claro, me llama la atención lo que dices de los implanters y el bisturí, ¿no? La diferencia. Digamos que la distribución con los implantes y el bisturí es más
heterogénea, ¿no? Con los implantes, es decir, lo puedes distribuir mejor por toda la zona de la cabeza. Los implantes nos permite llegar a un 98%, 99% de la naturalidad. Vale. No hay a día de hoy nada que se aproxime a eso. Evitamos un poco el efecto ese de pelo de muñeca, ¿no? Que parece que cuando Es está que, todo en línea es que el pelo de muñeca con el implanter no existe. no está. No, porque no provoca una serie de unas cosas mucho más, o sea, no provoca una fibrosis en el nacimiento de la folicular que hace que el pelito salga rígido y luego coja la curvatura. Sale totalmente natural porque no hay fibrosis. Yo, por ejemplo, siempre hago el mismo símil, ¿no? Cuando un paciente se hace una analítica, por ejemplo, cuando te extraen en sangre te sacan con un pinchado, con una aguja, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? A los minutos ya no tienes ningún tipo de señal y te tocas y no tienes ninguna duricia ni nada, ¿no? Imagínate que si en vez de extraerte con una aguja, cogieran un bisturí y te hicieran una incisión. Evidentemente el cambio es de la noche a la mañana. Eso no tiene, vamos, sería muy traumático. Pues esto es similar, no es lo mismo implantar con implanters, que darían un pinchacito, se soluciona y ya está, que con incisiones que provocan un daño en el tejido importante. Y lo que te va a provocar una recuperación menos dolorosa y menos molesta. Es que la recuperación, muchas veces, que incluso hay a veces los pacientes sorprenden, digo, es que al día siguiente vas a estar bien. O sea, tú sales de quirófano bien. Puedes salir por la medicación un poquito aturdido, pero no vas a tener dolor. Y al día siguiente vienes a la clínica al primer control y a la cura y demás, sin ningún tipo de problema. Y claro, se sorprenden diciendo, guau, digo, lo que me está diciendo Francisco, ojalá sea así, ¿no? Y luego dicen, es que lo que me has dicho es verdad, es que no tengo por qué mentir, como he dicho antes, es que lo que digo lo hacemos y con lo que, y si es poco invasivo, es poco invasivo. Si no duele, no duele. Como mucho un paracetamol. Digo, mira, como mucho te puedes tomar un paracetamol y perdón por decir el fármaco. ¿Por qué? Porque a lo mejor una sensación de pesadez en el cuero cabelludo, tirantez, algún tipo, más que nada, bienestar general, pero no por un dolor que tenga que llevar el paciente una analgesia pautada cada 8 horas y demás. Eso en el post no existe. Vale, perfecto. También y luego incluso los hinchazones, ¿no? La sensación esa de la cabeza hinchada que tienen muchas veces Yo las siempre digo cirugías. bromeando que como mucho van a tener el efecto Botox. Es decir, Un poco claro, paralizado, ¿no? ¿eh? Un poco paralizado, ¿no? Eso, No, porque, a ver, evidentemente hay un poquito de edema, hay un sí. poquito de inflamación, que lo que hace es que los que tenemos cierta edad, pues a lo mejor esas arruguitas en la frente, pues el edema desaparecen y parece que tengas la frente un poquito más lisita y no tienes, y levanta las cejas y no puedes, pero eso son 4 o 5 días. Y eso no es doloroso, es más que nada, es una sensación. Diferente, ¿no? Que te notas distinto, que no estás normal. Claro, es No, algo así. el paciente incluso al día siguiente teletrabajan o va a trabajar incluso, o a lo mejor a los 2 o 3 días ya se incorporan al trabajo sin ningún tipo de problemas, según en qué sectores. Si hay sectores que a lo mejor siempre le recomiendo que tarden un poquito más, pero que el paciente esté en perfectas condiciones. Ujú. Bueno, pues si utilizamos la técnica, pues recapitulamos como que es la extracción, que no es la técnica en sí de poner el pelo, ¿no? Sino es la extracción y lo hacéis con los implantes, que eso es algo también importante que marca La un poco de implantación con los diferencia. implantes, correcto. Vale. Vamos al día de la cirugía. ¿Cómo procedéis en Clínica de Besa? Bueno, el paciente lo citamos por la mañana. Sí. El paciente tiene su habitación privada bueno, para cambiarse, tiene sus taquillas, tiene su televisión, su cama y demás, porque mucha gente viene de fuera de Valencia y viene acompañado de familiares y los familiares pues tenemos que ofrecerles ¿Le dais ahí una habitación y todo? el máximo confort. Claro, tenemos que ofrecerles el máximo confort posible. Luego, en esa misma habitación, sentamos al paciente y delante de un espejo y ahí le hacemos el diseño. Y en consenso con el paciente, con el familiar, con la pareja, con quien él considere, con todo lo que hemos comentado anteriormente, con todos los parámetros a tener en cuenta, pues se le hace el diseño y a partir de ahí ya empezamos, ya entramos en quirófano. Fuera del tema médico, ¿cuándo interviene la pareja en esta decisión? Bueno, Bastante, ¿no? al final siempre es un consenso, Sí. porque muchas veces la pareja le ayuda a tomar la decisión correcta, porque muchas veces uno mismo pues tenemos la imagen un poco nublada de nosotros, ¿no? Entonces la pareja que nos ve todos los días al final, y a lo mejor llevan 20 años juntos y lo conoció con pelo y ahora sin pelo, pues sabe cómo se lo tiene que poner porque es cuando se conocieron, ¿no? Pero bueno, al final y después de todo, incluso cuando empezamos la cirugía y empezamos por la extracción, luego la implantación, también incorporamos al paciente que se vea en el espejo y que vea si lo que le estamos haciendo cuadra con
con la idea mental que tiene. Y en tiempo real, pues vamos modificándolo según el paciente como lo desee. ¿Lleva mucho tiempo esta decisión? ¿Suele dudar mucho el paciente? No, habitualmente, a ver, la primera fase es la que a lo mejor tiene que tener esa orientación, mejor dicho. Vale. No dudas, sino esa orientación de decir, bueno, me lo hago así o yo pensaba así, Francisco me lo está diciendo de una manera, mi pareja, por ejemplo, ya que hemos puesto el ejemplo que viene mi pareja me está diciendo esto, al final mismo dice, ostras, entre lo que lo que me está diciendo Francisco por un lado la parte anatómica, estética y demás, luego la parte emocional de mi pareja y demás, al final siempre considero con toda la humildad que eligen la decisión correcta. Entonces, luego ya es muy llevadero. Al final es hacer lo que el paciente y el familiar desean y ya está. ¿Para ti es muy importante conocer cómo era antes de de perder el pelo la persona? Relativo, Vale. porque hay gente que cambia muchísimo. Tú ves una foto de hace unos años atrás y no tiene nada que ver con lo que estás viendo ahora. Entonces, claro, depende del paciente. Y luego hay pacientes que no han cambiado absolutamente nada, que me refiero que son iguales. Entonces, al final es todo tan personalizado, pero a la misma vez de personalizado sin cambiar las reglas. Eso es muy importante. Es personalizado sin cambiar las reglas. Entonces, al final se consigue, las cosas se consiguen y no hay problema. Vale, después de esta fase de diseño, ¿qué es lo siguiente que hacéis ahí en Clínica de Besa? ¿Es que, perdona? Después de esta fase de diseño, ¿qué es lo siguiente que se...? Pues empezamos la extracción. La Vale, extracción ya es- directamente vais a la clínica. Sí. no, Bueno, dentro de la clínica, el perdón. quirófano Sí, el empezamos con quirófano. anestesia. Ujú. El paciente en ningún momento ve agujas ni nada porque hay mucha gente que le da impresión. Eso es muy importante. No ve sangre, no ve absolutamente nada que le pueda impresionar. Eso sí que lo cuido mucho porque no me gusta que el paciente se pueda llevar en un momento dado un susto que no es. Y bueno, empezamos la extracción. La extracción, luego tenemos que seleccionar las unidades foliculares, las se seleccionan una vez extraídas en placas de laboratorio de un pelo, de 2 y de 3 mayoritariamente. Luego hay pacientes que tienen una cantidad X, habitualmente muy pequeñita, de unidades foliculares de 4 y de 5 de cabellos, que siempre lo incorporamos en el de 3. Se tienen que limpiar. Limpiar significa que una vez extraída van rodeadas de una película de grasa, de tejido adiposo. Sí. Todo eso tenemos que limpiarlo bien para luego, porque es muy importante luego para implantar. Y luego seleccionarlas correctamente, como he comentado, de 1, de 2 y de 3, porque luego la implantación no se ponen, hay que ponerlas de forma estratégica para que quede de forma natural, evidentemente. Hay muchos factores a tener en cuenta. Y luego una vez ya empezamos la parte de la implantación, pues igual anestesiamos y empezamos. Una vez cuando ya llevamos un proceso Sí, de... pero debe de tener un poquito ahí la anestesia. La anestesia es algo que también da un poquito de miedo, ¿no? A la gente, para que cuentes un poco también La cómo es eso. anestesia hay gente que la asusta, pero porque a lo mejor ha tenido algún tipo de experiencia previa o algún amigo, es muy importante. La anestesia siempre tenemos que buscar la mínima dosis eficaz. ¿Qué significa esto? Que tengo que tener un nivel estable de que el paciente no tenga dolor. Ujú. Entonces, Claro, porque la anestesia es local. es la anestesia local, Claro, ¿vale? Nunca va a ser general para pero ese tipo de yo le añado operaciones. siempre sedación oral. ¿Ah, sí? Sí. Mm. ¿Por qué? Porque el paciente son muchas horas. Entonces lo que consigo es que el paciente, la experiencia sea lo menos pesada posible. Entonces, si el paciente está tranquilito, relajado, o incluso en la mayoría se duermen, ¿vale? Pero no es dormir de anestesia general, ni mucho menos, están dormiditos, pero reactivos. Entonces, al paciente se le pasa el tiempo volando. Entonces no se le hace cuesta arriba, ni se pone nervioso. O hay pacientes, por ejemplo, que son grandes fumadores y no pueden fumar, evidentemente. Son cositas que tenemos que tenerlo todo controlado. Sí, porque el estado de nervios a ti te afecta también como profesional. A ver, a mí no, yo padezco por los pacientes. Por ejemplo, si el paciente está relajadito, está bien, no tiene dolor, que es lo que conseguimos, y aparte todo fluye muchísimo mejor, incluso la musculatura del cuero cabelludo está mucho más relajada, nos va a permitir una mejor extracción, una mejor implantación, que sea mucho más dinámico, porque tenemos que tener en cuenta una cosa: las unidades folículas, una vez extraídas, que eso también hay muy poca gente que lo tenga en cuenta o que lo sepa o que se lo transmitan a los pacientes, tienen una vida media fuera del cuero cabelludo.
¿Cuánto? Entonces, tenemos que de 4 a 6 horas. De 4 a 6. Vale, Vale, quedarse a prisa. priori puedes decir, bueno, tienes tiempo de sobra. No, me refiero, no hay tiempo de sobra en el sentido de que cuando antes se implanten, mejor. Entonces, todo esto tiene que llevar un ritmo, una organización, una estructura en el cual las primeras que se extraen, las que se limpian, se organizan, esas vamos a implantarlas primero. Entonces, todo eso tiene que tener un... A ver, esto no es una carrera de Fórmula 1, ni muchísimo menos, pero tiene que tener un dinamismo. Entonces, esto al final es una cosa muy mecánica que lo tenemos controlado de hace muchísimos años. Eso también es un factor en el cual hay gente que me dice, ostras, Francisco, me hice una cirugía hace X tiempo en tal sitio, no sé, y no me ha crecido bien. Pues uno de los motivos puede ser eso. ¿Qué significa? Que le han extraído las uñas foliculares, no se han puesto correctamente o se han sobrepasado el tiempo que han estado fuera del cuero cabelludo y se han implantado en una situación incorrecta, con lo cual la unidad folicular no acaba creciendo como toca. Eso es muy importante, fíjate. Son cosas que al final estoy haciendo mención siempre a que la cirugía capilar es un acto que es extremadamente importante porque intervienen tantísimos factores que cualquier factor que no tengamos en cuenta puede ser un desenlace negativo. Entonces, no nos podemos permitir nada al azar. Ujú. Es todo súper mecanizado y todo controlado. Está todo súper controlado. Ujú. A ver, yo personalmente, y los pacientes que me conocen lo saben, a mí me gusta transmitir al paciente que es sencillo, que no se preocupen de nada, que va a salir todo bien, y así sucede. Pero detrás, a ver, me gusta transmitir eso, pero que tiene toda la información, ojo. Pero detrás hay muchas cosas que tenemos que estar pendientes. Que nosotros lo hacemos de forma natural, porque lo llevamos muchísimos años haciéndolo prácticamente todos los días. Hacéis ver que es sencillo, pero no lo es realmente. No lo es, no Claro. lo es. Pero yo creo también es una de las cosas que al final acaba apasionándote, ¿no? Ujú. De todo esto. Y es presente en todo momento, siempre. Y a ver, la cirugía la hago yo con mi equipo, claro. Claro. Bueno, estás rodeado de un equipo profesional, no eres A tú ver, solo, todo ¿no? lo que hemos comentado, una persona sola es inviable. Sí. Entonces, lo bueno y lo bonito que nosotros tenemos en Clínica de Besa, que somos una familia que llevamos trabajando 8 años juntos todos los días. Y eso es muy importante, porque al final esto es como un equipo de fútbol, que si un equipo de fútbol cada día viene un defensa, un delantero y un centrocampista, ahí nadie se aclara, entiendo, ¿no? Sí. Y no entiendo de fútbol, es por poner un ejemplo, pero si estamos trabajando todos los días juntos, haciendo la misma actividad y durante 8 años, creo que al final es muchísimo mejor, ya no solamente para nosotros, porque al final somos una familia, tenemos confianza, sabemos cómo trabajamos, cómo hay que hacer las cosas, pero se beneficia el paciente. Claro, la planificación es básica para esto y para poder seguir los protocolos es necesario que la gente los tenga interiorizados, si no, no se puede. Es Efectivamente. así, algo Sí. así. Estamos ya en el día de la cirugía, termina el paciente, que es cuando termina, ¿qué es el momento? ¿Se quedan ahí a dormir algunos, otros se van directamente a su casa? No, habitualmente lo que le damos el alta, me refiero, pasamos al paciente a su habitación privada, le hacemos unas fotos de control. Si ya se reúne con los familiares, pero si siempre aconsejamos sí o sí que vengan familiares a recoger al paciente. Si son de fuera habitualmente, pues o bien se van a casa de algún familiar o bien se van a coger alguna habitación de hotel y al día siguiente el paciente viene a consulta. Una vez el paciente le damos el alta ese día y se va, siempre saben que en cualquier momento me pueden llamar ante cualquier contratiempo, lo que necesiten me llaman y siempre estoy pendiente de ellos. Y luego ya el paciente viene al día siguiente, se hace la primera cura, se ve que todo está ok y ya luego el paciente se va a su... Claro, ese día después, ¿cómo es esa cura? ¿Qué es lo que controláis? Sobre todo que no haya habido ningún fallo, que el paciente haya dormido bien, que no tenga ningún dolor, que esté todo correcto. Sí. Se le hace la cura de la zona donante, que es muy importante, y sobre todo se explica muy bien el procedimiento por el cual se empieza a partir de ahora, con todos lujo de detalles, pero lo que les digo siempre, no os memoricéis lo que estamos diciendo.
Ante cualquier situación ¿Por me qué? llamáis. Ah, vale. Sí, si pasa algo, ¿no? Claro, Exacto, sí. me refiero. Entonces, todo el posoperatorio, cómo hay que llevarlo, más o menos ya se adelanta lo que va a ir sucediendo poquito a poco, que es muy importante para que el paciente no tenga sorpresas o las mínimas posibles. Y la verdad que como he dicho anteriormente, haciendo las cosas bien, luego resulta muy sencillo, muy dinámico, muy del día a día, llevar al paciente sin problema, porque al final el paciente detecta, cuando el paciente detecta que le estás diciendo la verdad y sabe que te llama y vas a responder, y está en casa y, oye, le dice a su pareja, llama a Francisco y comenta esta duda que tenemos, lo que sea, y saben que me tienen enseguida, la gente se relaja, está Vale. tranquila. Claro, Y es yo normal. lo agradezco y lo valoro. Sí, porque tiene una figura de respaldo, ¿no? Es algo personalizado también y sabe que es lo que tú dices. Y dice que siempre estáis ahí, tanto tú o cualquier persona de tu equipo, si le vais No, a responder, estoy yo. estás tú Sí, directamente. yo cuando en el posoperatorio, durante todo el proceso, si el paciente necesita cualquier duda, o sea, tiene cualquier duda, necesita cualquier cosa o lo que sea, me puede llamar y si no, evidentemente, si no llevo yo el teléfono el fin de semana, siempre lo llevo yo, pero si no, mi compañera María, Francisco, que tal paciente cuando puedas lo llamas. Y ya está, y se solucionan las cosas y ya está. O si son de Valencia, diré que se venga a la clínica y se viene. Si, Le eh, haces si un es hueco algo, y lo si es atiendes. algo que a lo mejor por teléfono no se puede solucionar, pues le digo, veniros, si no pueden, veniros mañana o cualquier cosa. O si me llaman un sábado, un domingo, pues al día siguiente vienen a la clínica. Ah, bueno, ya tenemos ahí una parte de tranquilidad ganada, ¿no? Con esto. Sobre Es, todo por la parte mental, ¿no? También de ellos, porque es que saben. el posoperatorio, que el paciente Sí. esté tranquilo y Mm. confiado en que todo el proceso va a ir bien, es fundamental. Porque la parte mental es muy, muy, muy importante en este proceso. El día después ¿cómo suele estar el paciente? Muy eufórico, un poco decaído, en estado normal, aún no sabe qué ha pasado. No, está normal y contento, porque al Mm, final, al final es lo que quería. ya. Y cuando llevaba tiempo ya para tomar la decisión, al final toma la decisión y ya lo tiene. Y sobre todo, contento, ¿por qué? Porque previamente pensaba, ostras, me voy a someter a una cirugía capilar, o sea, a una cirugía, ya vamos a una cirugía, es algo invasivo, me va a doler el posoperatorio, me va a incapacitar. Previamente, son muchas ideas negativas que tiene en la cabeza. Luego, buah, una cirugía que son tantas horas, se me hace cuesta arriba. Y luego al día siguiente viene y me dice, Francisco, se me ha pasado volando, no me he enterado, he estado dormido, no he tenido dolor, he llegado a casa o al hotel o a casa de mi familiar, me dormí hasta hace poco. El paciente se sorprende y está contento porque dice, hostia, ya tengo mi objetivo de tener el pelo implantado y ha sido sencillo, sencillo, sin dolor. Entonces, claro, eso al final el paciente lo agradece. Hombre, claro. Ya. Entonces el día siguiente suele ser siempre alegría, ¿no? Más o menos, Sí, porque ya luego, es un objetivo cumplido dentro de lo que cabe, parte del objetivo. a ver, casi siempre la cirugía capilar es alegría. Si se hacen bien las cosas, casi siempre es alegría. Porque le vas a cambiar la vida al paciente para mejor. Y siempre hay alegría. Y esto lo comentamos mucho. Nosotros, aparte de todo lo que hemos comentado, ofrecemos, aparte de que el paciente quede feliz y contento, tiene que estar alegre. Porque esto no, o sea, la cirugía capilar no es para venir a sufrir, es para venir a ver tu cambio, como llaman ahora, tu mejor versión. Y ya está, no hay otra cosa. Entonces el paciente tiene que estar contento, feliz y sobre todo esa tranquilidad que va a conseguir el objetivo por el cual dio el paso de hacer esa cirugía capilar con nosotros, que eso es muy importante, porque bien, me he hecho la cirugía capilar, todo lo que he hecho está muy bien, pero ¿conseguir los objetivos o no? Claro, porque esto se hace por un motivo estético, o bien de seguridad, o bien, bueno, Yo emocional. siempre digo que más del 95% es emocional, muy poco estético. Y yo le digo al paciente, y siempre lo digo, y todos los pacientes lo saben. Yo siempre les digo, no te preocupes, que hemos dado el primer paso y los objetivos los cumpliremos. Sí o sí. Si te he hecho una cirugía, sí o sí conseguiremos los objetivos. Porque luego a lo largo de la evolución puede haber ciertas variantes que pueden suceder, que no controlamos. La medicina no lo controla todo. Eso es una realidad. Sí, alguna contraindicación se puede dar, porque no se Pero, sabe, pero pero nuestro compromiso no está bajo variantes. Nuestro compromiso es firme. Y eso es lo más importante.
Pues entonces que siempre va a estar respaldado, pase lo que pase. Efectivamente. Eso está muy bueno. Llega a su casa y has dicho eso, que está acompañado, tienes la asistencia tuya personal por el móvil por si pasara cualquier cosa. ¿Cómo después? ¿Hay consultas después para que lo valores? ¿Cómo Yo el está paciente los veo evolucionando? años. Vale. Yo el paciente los ¿Le veo da tiempo a que años. se caiga el pelo cuando...? Eh, O no tanto. No, no, no. Bueno, hay pacientes que tengo un contacto con ellos. La mayoría, yo siempre digo, la valoración son 2 años en la cual los voy a ir viendo cada 3 meses. Si durante esos 3 meses el paciente necesita cualquier situación, cualquier cosa o simplemente, realmente les digo que yo les hago un acompañamiento. Siempre les digo que por favor que vengan a los 3 meses para ver la evolución, porque es verdad que el pelo evoluciona a un ritmo lento en la cual pues antes de los 3 meses no se va a ir percibiendo la evolución. Dentro de esos 3 meses, perdona, quiero hablar un poco también del shock loss, ¿no? Este que te Y esos produce... son los primeros 3 meses Está ahí aproximadamente. dentro de estos primeros 3 meses, ¿verdad? Los primeros 3 meses el paciente va a pasar por unas fases, porque como hemos dicho anteriormente, es una fase en la cual siempre va a haber mucho más dudas, Vale. inquietudes, temores. Bueno, cuéntanos un poco también eso que es el shock loss, ¿no? Para la gente que no lo El sepa. shock loss o efluvio del ógeno es la caída del pelito. Vale. ¿Vale? El pelito se cae, el bulbo, que es como la semillita, queda dentro, y a partir del cuarto o quinto mes empieza a crecer, lo mismo que he dicho antes, según la edad que se encuentre el paciente. De 20 a 30 habitualmente el paciente evoluciona un poquito más ligero, de 30 a 40 un poquito menos, 40 a 50, 50 a 60, así lo vamos nosotros estudiando desde hace muchísimos años. Esto al final luego cada paciente es un mundo completamente diferente. Entonces, esos primeros 3 meses es muy importante que el paciente tenga la confianza de que el pelo le va a volver a crecer. Porque eso se da una situación muy característica en la cual el paciente puede haberse sometido a su hermano a una cirugía, el primo, o un compañero de trabajo, y sabe todo el proceso y lo ha visto y lo ha vivido. Pero cuando se queda él solo en el cuarto de baño y ve que le cae el pelo, toda esa información que tenía, pues se puede desmoronar. Pues ahí estamos nosotros, Es un momento crítico. para acompañarlo. Porque claro, a la gente ¿Vale? van a ponerse pelo y ven que Efectivamente. se cae. Yo siempre les pongo el ejemplo de los bebés cuando nacen. El bebé cuando nace y se escae los primeros meses el pelito, es por el estrés provocado por el parto. Es algo parecido a lo que nos sucede con la cirugía capilar. Lo que pasa es que los bebés tienen una capacidad mucho más potente que nosotros de solucionar esa situación y de enseguida empezar a crecer el pelito. Ya nosotros con ciertas edades pues ya nos cuesta unos meses más. Pero el proceso es el mismo. Únicamente hay que darle confianza al paciente, hay que tranquilizarlo y hay que acompañarlo en ese proceso. Y que el pelo nace otra vez, vuelve a salir. El pelo nace sí o sí. Y luego al final luego entramos en otra serie de etapas en la cual, pues, evidentemente, pues ya llega el año y medio, de si la coronilla muchas veces se alarga un poquito más, pues luego ya, pues como hablamos en otro programa, pues la medicación, hay muchos factores que intervienen y al final, pues mínimo, yo mis pacientes los veo 2 años. Hay pacientes que lo llevo desde hace 7 años viéndolos, me refiero, porque al final tengo cierta amistad con la mayoría de ellos, por no decir con todos, con unos más afinidad, con otros menos, y saben que no me importa para nada que me pidan lo que quieran, recetas, dudas, y al final pues se va haciendo una relación médico-paciente muy bonita bajo mi punto de vista, en la cual pues bueno, vamos todos hacia adelante, el paciente con sus objetivos y con la seguridad de que cuando ya llega a la maduración completa y tiene que llevar, por ejemplo, una medicación por su situación, pues lo va a llevar de la mejor manera posible, porque voy a estar ahí en cualquier cosa. Solamente puntualizaré, la medicación es algo que hay que saber manejar, Sí. porque la medicación para el pelo no es darla y se acabó. Las posologías cambian según los pacientes. Muchas veces hay que suspender, activar, quitar, poner, según la situación en la que se encuentre el paciente. Y eso es muy importante. Bueno, hay un vídeo que hemos hecho anteriormente que hablamos en profundidad, ¿no?, de estos temas de la Claro, es medicación. una medicación que a priori se le ha dado muy mala prensa, pero por el desconocimiento de saber manejarla. Entonces, cuando ya llevamos 10 años manejando la medicación y la hemos visto de todas las maneras, y yo personalmente la tomo también, me refiero, es una cosa que es muy rutinaria nuestra. Entonces, eso que conseguimos, que el paciente tenga los mejores resultados con la medicación y mínimos efectos adversos o cero.
y es muy importante. Por lo tanto, medicación siempre controlada. Si lo requiere el paciente, hay pacientes que hay que puntualizar que no requieren medicación por su situación. Vale. Entonces, todo esto es lo mismo que hemos dicho, es muy personalizado según la situación según el ¿Y paciente. las visitas posoperatorias requieren tanto, tomes medicación o no, requieren de tanto tiempo hacerlas? Es decir, alargarlas durante años. Tome medicación o no, es indiferente. No sé, a ver, habitualmente lo que son las consultas son hasta la maduración del cabello. Si hablamos de forma objetiva, pero ¿qué pasa? Que al final la relación con el paciente es estrecha y el paciente decide venir más veces. Sí, porque se siente bien, se Porque siente bien, seguro. porque Sí. ante cualquier duda, luego el pelo sabemos que a lo largo del año hay muchos factores que intervienen en la caída, crecimiento, caídas estacionales, ciclo capilar, estrés, cosas personales que evidentemente al paciente en un momento dado le pueden inquietar. Entonces todo eso me lo consultan. ¿Hay algo que en la fase del posoperatorio tengamos que evitar? Pues algunos alimentos, bebidas o alguna cosa. En general no. Vale, Estaría mintiendo si dijese evitar esto. No, no vale. es así. Por ejemplo, cosas excitantes como puede ser café, refrescos, No, no es necesario. no es necesario. El cabello es una estructura que está acostumbrada a las mil batallas. Cambios meteorológicos, sudor, tracción con las coletas, por ejemplo, de la mujer. Entonces, no requiere de un cuidado alimenticio y más en el punto geográfico donde vivimos. Ya. Y en esta fase reciente posoperatoria, ¿los suplementos son también necesarios o tampoco es algo fundamental? En algunos pacientes es necesario la medicación. Los suplementos no son La necesarios. suplementación no. No. Por mucha publicidad muy bonita que nos saquen el típico modelo y con un pelo maravilloso y tal, habitualmente, como hemos dicho en otros momentos, es mentira. Mm. Vale, pues entonces también en esta fase tampoco, porque es verdad que sí que se receta mucha suplementación en esta fase inicial, ya con los años, sino en la fase inicial sí que es verdad que se receta. Bueno, a ver, el tema capilar, hay una industria farmacéutica, hay una industria detrás muy potente que juega con los sentimientos de los pacientes. Entonces, intentan vender todo tipo de complementos, dando a entender que van a conseguir unos resultados que nunca llegan. Pues yo siempre digo lo mismo a los pacientes. Si lo que tú me estás comentando es real y la foto que has visto en la farmacia es real, ¿por qué cuando vas por la calle ves tantas personas con alopecia? Entonces, simplemente tenemos que hacer un ejercicio de observación mínima de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? O por qué somos el país de la Unión Europea con más alopecia, ¿A qué ¿no? se debe para ti? Bueno, yo creo que ahí siempre hay una condición. Si hablamos de lo que es la alopecia androgénica masculina, que intervienen tanto factores genéticos, hormonales, creo que eso es lo que nos hace repuntar en comparación con el resto de Europa. ¿Vale? Y luego también te voy a decir una cosa. Yo hablo. A mí nunca me gusta creerme las cosas a pie juntillas, en el sentido de que yo puedo leer estudios, puedo leer estudios, puedo tener una información, pero luego también me gusta ver lo que observo. Y, por ejemplo, lo que acabo de decir lo he dicho porque es una noticia, es una información que está muy extendida, que los españoles somos los que más alopecia tenemos. Yo muchas veces lo pongo en duda, porque veo muchísima gente que no es española que tiene mucha alopecia también. Entonces, al final, al final todo se resume que tenemos que solucionar la situación del paciente tal cual, sea donde sea, como sea, ya está, no hay otra cosa. ¿Y la higiene del postoperatorio? A ver, la higiene es importante. Nosotros, por ejemplo, yo recomiendo champú pH neutro, en la cual siempre me inclino por el de bebés, porque sí que tiene un control mucho más estricto y me da unas garantías. Pero es que yo creo que la higiene de las personas en general, yo creo que es más que notable para que no tengan ningún tipo de problema de sobreinfección. Más que nada, lo que más veo es que la gente, los pacientes en el post, o sea, a lo mejor tienen miedo de masajearse. Sí. ¿Qué supone eso? Es que las costritas de posquirúrgicas pues tarden un poquito más de caerse, que a priori no pasa absolutamente nada, y ese champú se queda solidificado y quedan como unas placas amarillentas que le asustan al paciente. Entonces,
lo mismo, yo les informo que no pasa absolutamente nada. Si las tocas y le haces como se palpa perfectamente que es como si fuera una plastilina cuando éramos niños y jugábamos, ¿vale? Eso Es es algo champú, líquido, ¿no? Algo es un semilíquido. exacto, es un champú que se ha solidificado. O sea, solidificado no es que se ha hecho piedra, pero se ha hecho esa sensación gomosa. Entonces, al final, pues se informa cómo hay que quitarlo y poquito a poco se quita y no hay problema. Pero es muy habitual, pero que no pasa absolutamente nada. No va a interferir en la unidad folicular, ni le va a afectar en el resultado, ni muchísimo menos. Es más algo estético, visual, que otra cosa. Vale, ¿y cuándo vemos ya los resultados? ¿Cuándo crece el pelo? ¿Cuándo se pueden peinar? Digamos la gente. A ver, a partir del séptimo, octavo mes, ya se ve ya se ve algo de forma ya consistente. Pero siempre digo, sigue evolucionando habitualmente hasta... Si habitualmente el paciente que nosotros hacemos es por encima de 30-35 años, hasta el año y medio. Año y medio es cuando llega Año y lo medio. máximo. Año y medio me atrevería a estar hablando de un 94%, 95%, porque siempre al verlo al microscopio siempre estamos viendo cabello que está acabando de madurar. Que madura un poquito más. Lo importante es que no pare. Entonces, mientras que no pare y vaya madurando, que cueste unos meses más o menos, pero evoluciona. Pero claro, el paciente tiene que tener un punto de referencia en el cual saber que va a llegar hasta ahí con unos resultados, ¿no? A partir de ese séptimo, octavo mes ya los resultados son importantes. Entonces ya ahí el paciente se empieza a relajar, diciendo, guau, aquí ya estoy viendo cosas. Entonces, ya estoy viendo ya estoy visualizando lo que yo tenía en la mente. Y ya conforme va pasando el tiempo, pues claro, evidentemente el paciente se va sintiendo mucho más confiado y mucho más contento, evidentemente. Claro, pero claro, es un momento que el paciente vuelve a tener dudas en ese proceso porque, claro, tarda, no es inmediato. Siempre el paciente que se somete a una cirugía capilar o el tratamiento siempre va a tener dudas hasta el final. Incluso una vez, por eso hemos comentado, por eso me gusta llevar al paciente más allá del tiempo que hemos comentado, los 2 años, el tiempo que es necesario. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando una vez consigue los objetivos, no quiere volver atrás a su situación de antes. Entonces va a hacer todo lo posible, lo va a pelear. ¿En qué sentido? Va a consultar, tratamiento, quiere saber en qué situación, quiere conocer a lo largo del año por las etapas naturales que va a pasar su pelo. Porque a lo mejor hace años, cuando no tenía pelo, no le importaba o no tenía presente. Entonces, sabe que hay épocas estacionales que cae el pelo sí o sí, tomes lo que tomes. Incluso el pelo implantado, evidentemente, aunque genéticamente es diferente, pero también está sometido a los cambios, a los cambios estacionales. Entonces, el paciente muchas veces se desorienta un poquito en ese sentido. A día de hoy, en los últimos años también estamos viviendo unos cambios estacionales que se han ido modificando. El frío ya no viene de golpe, el otoño se alarga. Son cosas que todo eso afecta luego el pelo. Entonces, el paciente muchas veces a día de hoy se está encontrando con situaciones nuevas. Entonces, claro, tenemos que estar ahí para resolver esas dudas y tranquilizarlo y hacerle ver que forma parte del proceso natural. Al final es muy emocional también, es lo que decías. Es una operación muy emocional más que estética en todos los sentidos. En todos los sentidos. Yo, cuando viene un paciente a valoración, para si se somete a una cirugía capilar o no, siempre lo tengo presente de que la parte emocional es lo que le ha hecho dar el paso de venir a visitarnos. Ujú. Y ahora para estas personas que están dudando en si hacérselo o si no, ¿qué les dirías? Pues fíjate, nunca intervengo en la decisión de ningún paciente. Nunca. Nunca. No. El médico nunca tiene que intervenir en la decisión. Yo tengo que informar. Vamos a enfocarlo de otra manera. ¿Qué les dirías para que no fallen con su decisión? Lo primero lo primero es que se informen correctamente. Que sean conscientes si el objetivo que tienen en mente se pueden conseguir. Pero claro, esa decisión es lo que me estás planteando. El paciente no tiene la responsabilidad. Aquí le estamos dando al paciente una responsabilidad que no debería de tener. Esa es la responsabilidad del médico que le vaya a atender, de informarle correctamente de los pros y los contras. El paciente únicamente se tiene que preocupar de que si lo que quiere lo va a conseguir. Punto. El médico es el que le tiene que decir la verdad
es el que le tiene que dar toda la información con lujo de detalles y es el que le tiene que decir si lo que quiere lo va a conseguir o no. El paciente no le podemos dar unas obligaciones que no tiene por qué tener. Entonces, porque consideramos que no tiene que ser así. Igual que yo no puedo, lo que estamos diciendo antes, yo no jamás lo he hecho influir en la decisión de un paciente si se lo hace o no. Porque ahí estaríamos entrando en malinterpretaciones. Y el paciente, yo le informo de su situación, de los pros, de los contras, si podemos conseguir su objetivo, si no podemos conseguir el objetivo. Pero la decisión es suya. O si es a nivel personal, o que lo comparta con sus familiares, con su pareja, o con el que él crea que es su persona de confianza. Pero el médico no puede nunca tomar la decisión por él. Simplemente limitaros a transmitir información objetiva y que el paciente decida. Y compromiso e integridad. Es que no podemos influenciar es como decirle a un paciente que se compre una marca de coche u otra, no podemos. Cada uno tiene que tomar la decisión porque entonces haríamos lo que yo siempre he criticado mucho y estoy totalmente en contra de, es estar industrializando la medicina. Y eso no podemos ir por ese camino. Pues yo creo que con esto podemos terminar la charla. Muchas gracias, Gracias a Francisco. ti, Emilio.